la clínica? Andrés, ¿qué tienes que decir, Andrés? ¿Te acabaron los días de lujo? Andrés. No lo sé, señor juez. Créame, señor juez, que no podría ni calcular. Todas las luces están puestas sobre Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, presentador de televisión, cómico, pero además, desde hace algunos días, protagonista de una trama que se complica porque se le atribuyen más acciones irregulares, algunas ilegales, tráfico de influencias y personajes de todo tipo, desde empresarios que están bajo sospecha de lavado de activos o minería ilegal, hasta políticos. El asunto es que el escándalo va creciendo. Anoche, Chibolín fue detenido y el día de hoy inició una serie de diligencias. Sorprendió que se había internado en una clínica que no fue la primera que tenía la policía en el rastro. Por eso viene en una nota más adelante con todos los detalles de cómo así llega la Fiscalía y finalmente la policía a la detención de Andrés Hurtado. Pero empecemos con lo que ocurrió esta mañana, cuando un Andrés Hurtado irreconocible, ¿no?, un poco más calmo de lo que usualmente vemos, algo aturdido y que revelaba que sufre de un trastorno de falta de atención e hiperactividad, hablaba y declaraba frente al juez Sheckley durante el control de identidad. Vamos de inmediato con ello. De opulente y presuntuoso a sencillo y sumiso. Si me pudieran, por favor, si es que se puede, mandarme un médico. Hasta el tono autoritario de su voz cambió a un mero susurro. Es Andrés Hurtado, Chibolín frente a la justicia. Sus lujosos y ostentosos sastres, exclusivos zapatos y excéntrico peinado cambió a un simple buzo plomo y un cabello sin gel ni laca. Pero no por ello dejaría de autovanagloriarse. Como conocimiento público, soy el único caso en el mundo que tengo 6 COVID. Y acabo de darme de alta hace 22 días. Sus respuestas en la audiencia de control de identidad iban acompañadas de dudas e inexactitudes, según dijo, por padecer TDAH, condición que hasta le impide recordar su número de celular. ¿Tiene usted un celular? Sí, ya se los... No, cuando fueron... No, es que no sé el número. No conoce, no recuerda el número. No. Eso dígame. Claro. Sí tengo celular, pero no recuerdo. Exacto. Nada más no recuerdo. Yo tengo TDAH. Por eso tengo quinta y primaria. Los niños que tienen TDAH no pueden estudiar. Yo no puedo hacer teatro, no puedo hacer cine, no puedo hacer nunca nada que sea estudiar un solo renglón, porque no lo aprendo. No obstante, tampoco pudo recordar cuánto gana mensualmente, porque asegura ser descuidado. Se calcula. No, pero... Créame, señor juez, que no podría ni calcular. Soy un desordenado para eso. Hay mensualidades que pueden pasar los 100.000, 200.000, 300.000, como hay meses que no hay facturación, ¿no? Dice además que estar en el ojo de la tormenta ha provocado que los dueños de los departamentos que alquilen Miraflores lo echen y que ahora vive en la clínica donde fue operado 3 veces por una afección en las zonas íntimas. También la señora del domicilio, de acuerdo al escándalo, ¿no?, me ha pedido que abandone el domicilio. El dueño de la clínica me ha rentado un domicilio con están en la notaría todo. No te preocupes, tú tienes casa, me dice. Andrés Hurtado señaló además que es hipertenso y diabético y que toma hasta 9 medicamentos diariamente. Dijo también necesitar un especialista que certifique el TDAH que dice padecer. En cuanto a su condición física, la fiscal a cargo aseguró que no hay riesgo alguno para que cumpla los 7 días de arresto preliminar. Muy bien, el hombre que veíamos en esta nota y que vimos por la mañana respondiendo de esta manera ante el juez no es la misma persona que hemos visto en sendos reportajes, donde además se ufana de los gastos que hace, de cuánto le cuesta una bata de dormir Versace, si no me equivoco, ¿no?, o unas pantuflas. Entonces se acordaba de los precios, se acordaba de las cifras.
pedía un whisky de $80.000, si no me equivoco, en alguna nota que se le hizo en algún momento. Hoy es incapaz de decir cuánto gana. No es la primera vez que Andrés Hurtado se encuentra en un problema con la ley, en un problema de investigación de un delito serio. En este caso es tráfico de influencias por lo pronto. Pero recordemos que allá por los 90, cómo no olvidar, o cómo olvidarnos más bien, del caso Vaticano, cuando también estuvo salpicado por la estela de quien era el narcotraficante más importante en su momento, más peligroso de nuestro país. Pero repasemos un poco las respuestas que ofreció esta mañana. Por ejemplo, cuando le preguntan sobre cuánto gana, él era el productor, si no fallamos o entendemos bien, él era la persona que manejaba ese espacio en televisión. Sin embargo, contestó así. No, pero... De ahí Créame, señor juez, que no podría ni calcular. Soy un desordenado para eso. Pero hay mensualidades que pueden pasar los 100.000, 200.000, 300.000, como hay meses que no hay facturación, ¿no? Ya, o sea, aproximadamente en algunos meses los ingresos sí, son altos y bajos, sí, y otros sí. oscilan. A veces a veces llegan a 10.000 nada más. Sí. Difícil de creer que una persona con más de 60 años, ¿no?, y que se ha dedicado básicamente a un negocio de forma particular, no tenga idea. Porque lo que sí debe tener es un contador. Imaginamos que paga sus impuestos, alguien que le lleve ese orden, alguien que le podría haber alcanzado la información. Pero es extraño realmente lo que él ha dicho, que algún mes recibe 300.000 soles y que otros meses prácticamente no factura, porque es desordenado. Pero también se refirió a su estado de salud y así lo dijo. Yo no puedo hacer teatro, no puedo hacer cine, no puedo hacer nunca nada que sea estudiar un solo renglón, porque no lo aprendo. Número uno. Nunca supe, después de 10 años, Lucianita, mi hija, estudia en el Colegio Antares, que es para niños especiales, porque heredó mi TDAH. Soy hipertenso, tomo 9 pastillas diarias, en la tarde y en la noche, porque en esta semana las arritmias han subido de 1.100, médico está hecho, a 1.800 arritmias cardíacas. Hace 20 días estaba internado en la clínica San Pablo. Como conocimiento público, soy el único caso en el mundo que tengo 6 COVID. Y acabo de darme de alta hace 22 días en la clínica San Pablo, la cual el médico que fue ayer me escuchó los pulmones y sabía que tengo el 15% todavía comprometido. Antes de ayer, glucosa hizo 189. Registrado. Es Las operaciones que sí. se ha hecho usted. Sí. Ya, no me cuente tanto el detalle, porque eso ya es propio de la pericia. En uno de los informes que vamos a compartir con ustedes esta noche se da cuenta de que en efecto había una operación programada para el 10 de septiembre. Sin embargo, Andrés Hurtado no se acercó, no fue a la clínica ese día. Esto y más, por supuesto, les vamos a contar en las notas que tenemos sobre los antecedentes. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hacía la fiscalía? ¿Qué información recogió antes de detenerlo el día de anoche? Porque era una clínica y luego él explicó algo así como que era una operación a los genitales o algo por el estilo. Incluso en el momento de la detención dijo, si quieren, me bajo el pantalón para que lo vean. A ese nivel llegó. Pero en otro momento pide un neurólogo, Andrés Hurtado, porque sufre, como dice él, de TDAH. Es tan importante para mí el tema del neurólogo, muy importante, porque podría ser un chiste en la vida, pero se convirtió en durante 10 años, que en algún momento Dios quiera que lo vea, de que todos mis compañeros a través del país se han encargado de fastidiarme y bullearme durante 23 años. Gracias a Dios, ahora lo necesito. Andrés no es capaz, nunca pudo estudiar un solo renglón, dicho por todos. Entonces, por eso es importante que ya el doctor y su defensa hagan el pedido a la Fiscalía para que lo evalúen lo más pronto posible, ¿no? eso
Bueno, ese era Andrés Hurtado. Hoy por hoy está detenido, una detención preliminar por 5 días, y la nota que vamos a presentar a continuación precisamente cuenta todos los detalles de cómo se produjo esta captura. Una captura que ya de alguna manera se comentaba podría producirse en cualquier momento. Finalmente, como decimos, ya no tiene abogado. Su abogado, el doctor Julio Rodríguez, por la mañana daba algunos detalles sobre la situación de salud de Andrés Hurtado, y preguntado sobre si evaluaría o no, luego de leer las carpetas, la defensa. No sabemos al final si lo hizo o no, pero anunció luego por la tarde que ya no era más abogado de Andrés Hurtado. Pero vamos con la nota sobre la captura y todos los detalles. Las luces rojas de los carros de la policía han traspasado las ventanas de la clínica Novocu y Chibolín, de estar echado, ha pasado a sentarse en su cama mientras pensaba qué decir. Yo no me puedo mover. Por eso, señor, tenemos que para justificar por qué yo no lo traslado. Ok, entonces haz una cosa. Disculpe, si puede parar la cámara y yo me voy a bajar el pantalón para mostrarle. No, eso sí es su intimidad. Yo no quiero su intimidad afectar. Lo único que necesito es que quede constancia de que el estado en que se encuentra. Se encuentra usted en una cama. Andrés Hurtado ha pretendido mostrar su lado más vulnerable a quienes iban a detenerlo. Entonces haz una cosa. Disculpe, si puede parar la cámara y yo me voy a bajar el pantalón para mostrarle. No. La DIVIAC, Dirandro y el Ministerio Público lo han encontrado solo, muy abrigado, con un gorrito amarillo en la cabeza, una vía en la mano, sentado en una cama de las 4 clínicas de la compañía Novo Group, presentada hace 9 años. Pues la herida se le infectó, y esa herida infectada en una persona que tiene además diabetes mellitus, tiene hipertensión arterial y sobrepeso, resulta ser una complicación. La policía al lado de Chibolín lo entiende, pero igual se pone alerta y mira cada movimiento que el detenido hace en el celular. En el momento en que se está notificando la detención, usted, como investigado, tiene derechos consagrados por el Código Procesal Penal. Ya consciente del momento, Andrés se recuesta. Parece resignado a la detención, pero no al escándalo. Esta vez detesta la presencia de una cámara frente a él y cuestiona. Doctora, estos videos son para el público, para todas las... O sea, la diligencia se registra para evitar que usted pueda decir que se está afirmando que hay algún tipo de contrato. Pero no para que ustedes los pongan en los programas de televisión. No, nosotros no estamos revisando eso. Le pido por favor, porque esto no debería de pasar por la privacidad en la que estoy. Si fuese en mi casa, en la calle, no tengo ningún problema. Dado de alta, según sus propias palabras, el pasado viernes 13. Viernes 13 me dieron de alta. Viernes 13, pero viernes 13 siempre es un buen día para mí. Pero internado otra vez 4 días después, Chibolín no ha podido esquivar el largo camino desde el cuarto hasta la salida de la clínica que resguardaba los intereses médicos de Andrés Hurtado. Salieron primero sus colchas, luego un par de policías y finalmente Andrés, escondiendo las marrocas con una polera, escoltado por 2 policías y el mismísimo jefe de la DIVIAC, el coronel Franco Moreno. Tenía la cabeza en alto, aunque la mirada desviada. Sintió la mano de la justicia en su cabeza y se agachó para entrar a la camioneta que lo llevaría hasta la prefectura. Bueno, se queja de las cámaras, pero era importante. La fiscal le trata de explicar que es un registro de la diligencia, no para la protección de la propia fiscalía y la policía sobre el trato que se le pueda dar a una persona que en ese momento está siendo detenida. Pero vamos a tener más detalles. Primero, la respuesta de la clínica, que ha enviado un comunicado que tenemos aquí en la tarde, que dice lo siguiente, ¿no? De Novo Group: nuestra labor, la cual está guiada por el Código de Ética Médica, consiste en asistir a toda persona que requiera algún acto o procedimiento quirúrgico. Ello nos obliga a otorgarle el mejor servicio posible mientras se encuentre en nuestra institución y hasta su alta definitiva. Tenemos una más, con otro párrafo. En tal sentido, en cumplimiento de nuestro deber de atender a todos ciudadanos, se prestó el servicio al señor Andrés Avelino Hurtado, dice, de urología,
Los detalles del acto quirúrgico practicado pertenecen al ámbito de privacidad de toda persona, por lo que no podemos divulgar información al respecto, quedando prestos a otorgarla ante cualquier requerimiento de la autoridad que así lo solicite. Eso es. Las fechas, me parece, también se habían solicitado de los ingresos, ¿no? El registro de ingresos de Andrés Hurtado a la clínica. Pero bueno, las autoridades verán, en caso necesiten esa información, ya disponer de otra manera el pedido de esa información. Vamos de inmediato ahora a la DIVIAC, donde se encuentra nuestra compañera Candy Quispe. Candy, adelante contigo. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Ya son más de 20 horas que Andrés Hurtado permanece detenido y a esta hora de la noche se encuentra en la prefectura de Lima, donde el día de hoy va a pasar su segunda noche recluido de su libertad. A las 2 de la tarde aproximadamente que ha culminado la audiencia de control de identidad y las únicas personas que han llegado a visitar a Andrés Hurtado son 3 mujeres que hemos visto han llegado con unas bolsas en la mano, aparentemente trayéndole la comida, el almuerzo al conductor de televisión. Una de ellas, Mávila, sería la madre de sus hijas, Yosetti y Génesis. Hemos conversado con una de las mujeres, quien asegura ser una amiga cercana de Andrés Hurtado, sin embargo desconoce sobre la vida privada del conductor. Ella se identificó como Ada Ruiz Campos. Escuchemos sus declaraciones, Mávila. Yo no tengo ningún parentesco, soy una hija de Dios, hija del rey, que simplemente tengo un corazón siempre agradecido y es basta. Entonces, sí, es para Andrés Hurtado. ¿Cuál es lo de malo? A ver, dígame. ¿Por qué no lo soy su amiga y le he traído comida? ¿Cuál es lo de malo? Aún no tengo nada de malo. Ya, entonces dígale por qué queremos saber nada más cuál es el nexo. Mi amigo, mi amor, no sé nada. Mira, no sé, todavía no me puedo comunicar con él. No sé nada de lo único que sé. Hasta ahorita, ¿quién ha entrado a verlo? Dígame quién ha entrado a verlo. Nadie. ¿Por qué no le están aceptando la comida? Lo conozco, sí, es mi amigo, muchas veces sí, he conversado con él, me presentó en su programa. ¿Cuál es el problema? ¿Usted sabía que él tenía nexos con jueces y fiscales? No, mi amor, nada. ¿Algún favorcito que le haya hecho? Nada. Bueno, Candy está, como les decíamos, en la DIVIAC. Candy, quería preguntarte si sabemos algo más sobre la relación entre estas personas que visitaron a Andrés Hurtado, especialmente esta mujer. Dijo que si era del ámbito artístico, si había trabajado con él, era una relación de amistad, producto de alguna relación laboral previa, o no sabemos nada al respecto. Lo único que dijo es que sería una amiga cercana, pero dijo desconocer sobre las labores o la vida particular del conductor de televisión. Una de ellas sí nos han confirmado que sería la madre de sus hijas. Ingresó al interior de la prefectura, estuvo por algún momento y luego se retiró aparentemente por la puerta posterior, Mávila, porque no la hemos visto salir de este punto. Claro, quizá para evitar las cámaras también, ¿no? Para evitar las cámaras ha salido por la parte posterior. El otro tema es la defensa legal, porque hasta donde sabemos ya Julio Rodríguez no va más como abogado. Le correspondería un abogado de oficio del Estado. ¿Qué sabes sobre esto? Sí, a esta hora de la noche aún se desconoce quién sería el abogado de Andrés Hurtado tras la renuncia de Julio Rodríguez. Lo único que ha dicho el reconocido abogado penalista es que no ha revelado los motivos por lo que ha decidido dar un paso al costado. Ha dicho que se ha retirado en buenos términos. No se sabe quién va a asumir la defensa privada. En estos momentos él cuenta con un abogado de oficio, el doctor Cristian Tasaico Crisóstomo, el abogado, el defensor público que lo acompañó incluso en la audiencia de control de identidad. Él a la salida también ha dado breves declaraciones. Lo que ha dicho es que él ha llegado a pedido explícito del Poder Judicial y no sabe si continuará en las siguientes diligencias de los días posteriores. Entonces, en estos momentos, Mávila, aún no hay un abogado privado y el abogado de oficio sabemos que se da usualmente a las personas que no cuentan con, o que no tienen las posibilidades de contratar un abogado privado, cosa que no sería el caso de Andrés Hurtado, Mávila. De acuerdo, Candy, sí, bueno,
Vamos a esperar a ver finalmente quién es la persona que asume la defensa legal de Andrés Hurtado, pero como decías tú, él contó con un abogado para la diligencia de esta mañana. Gracias, Candy, por la información. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, si hay alguna novedad o alguien llega a visitarlo. Esperamos nos informes y te pongas en contacto de inmediato. Buenas noches. Muy bien. Más adelante, nosotros hemos preparado un informe con una entrevista exclusiva con el señor Henry Shimabukuro. Henry Shimabukuro era uno de los asesores en la sombra, así se denominó a este grupo de personas de que de manera oficiosa rodeaban al expresidente Castillo. Bueno, Shimabukuro ha revelado una serie de personas, ha dicho que los contactos irregulares de Andrés Hurtado van más allá de lo que ya se conoce. Se ha referido a congresistas. Y en fin, ha dicho algunas otras cosas más sobre la relación o sobre la información que él manejaba cuando Andrés Hurtado se acercó al presidente Pedro Castillo. Ustedes recordarán una famosa ceremonia en la que se ofreció un donativo para los niños con cáncer, algo que se transmitió incluso desde Palacio de Gobierno, desde el patio principal de Palacio de Gobierno. Por eso viene más adelante con todo el detalle en una nota de Igor Malca. Entre tanto, les contamos que vamos a ver desfilar a muchísimas personas, sin dudas, a raíz de este caso, y empezó ya con el productor de Andrés Hurtado. Por más de 3 horas compareció en la Fiscalía, la persona que ustedes están viendo en pantalla, su nombre es José Malpartida, es el productor del programa que presentaba Andrés Hurtado. Él llegó sin abogado para declarar al fiscal de lavado de activos, el doctor José Espinosa Bin. El productor no dio declaraciones a la prensa, no aceptó ninguna pregunta, declaró sí ante la justicia sobre los vínculos comerciales que tendría con Hurtado. Malpartida es socio de Andrés Hurtado en el Andrés Hurtado ONG. Andrés Hurtado ONG. La pesquisa apunta a la pérdida de libros contables que habría reportado el mismo Andrés Hurtado a la comisaría en abril de este año. Algo que ha llamado la atención. De pronto se perdieron también los libros contables. Muy extraño todo este caso. En este contexto de la investigación por lavado de activos, el productor también señaló sobre los más de 300,000 soles que recibió de renovación para hacer un media training y sobre Catherine Medina, asistenta de producción del programa sabatino y apoderada legal, además, de 2 empresas de Chibolín, considerada por ahora, bajo la hipótesis fiscal, como una presunta testaferra en las investigaciones. Eso es hasta hoy, pero seguramente veremos más en los próximos días, a más personas desfilar por la Fiscalía. Muy bien, pero habíamos anunciado que hemos preparado también una nota sobre los motivos para que usted entienda en qué consiste este caso, que es realmente complicado. ¿Qué fue lo que ocurrió poco antes de que se produjera la detención? ¿Qué lleva a la policía, qué lleva a la Fiscalía luego de que se presentara, por ejemplo, la señora Ana Sucho en televisión, ofreciera una entrevista y hablara de este contacto que él había ofrecido entre la familia Sucho y una fiscal? Ahí empieza la historia. Pero ¿qué más ocurrió en el interín entre esas primeras entrevistas y la detención de anoche? Vamos con la nota. Solía sentarse en un trono de rey hasta que una noche, en la soledad de un cuarto de clínica, fue abordado por estos fundamentos de la ley. En el momento en que se está notificando la detención. Una entrevista de Andrés, una respuesta de Ana, la confesión sincera de Iván Sucho. Andrés Hurtado se comunica con nosotros y nos indica que él encantado podría ayudarnos en cualquier otro tema de lavado de activos porque su madre o mami era la doctora Elizabeth Peralta Santur. Todo dio luces a 3 supuestos momentos que el Ministerio Público investiga. Hecho 1. La devolución de oro a empresa de Javier Muley. Precio $1 millón. Fores en Miraflores. Solo lograron ubicarlo a su salida del canal de televisión y no más. Aunque mientras era seguido, Hurtado subía TikToks esforzándose por demostrar dónde estaba y qué día era. ¿Hoy día qué es? Hoy día es viernes 13 de tu día. El mismo día que Chibolín publicó este video, ahora se sabe, según este documento, que los agentes encubiertos llegaron hasta la clínica San Pablo, sede Surco. Una fuente les dijo que ahí lo encontrarían. No fue así, pero la visita no fue en vano. Ahí, la policía recogió información importante.
El doctor Fernández Vaca señala que de acuerdo a su revisión en el checklist del día 10 de septiembre del 2024, cirugías programadas en esa fecha, figura que el señor Hurtado Grados tiene programada una cirugía el 10 de septiembre del 2024 a las 3 de la tarde, pero no concurrió. Que no se presentara a la cirugía y no fuera claro en su ubicación aumentaba las sospechas de fuga. El expediente que contiene el argumento de la detención preliminar contra Andrés Hurtado revela que no se le conoce domicilio alguno. En ese sentido, existe cierta posibilidad de fuga. En cuanto al arraigo laboral, el programa está suspendido por 3 semanas. Con ello no se acredita que tenga un arraigo laboral conocido. La fiscal Peralta, al contrario de su otrora amigo, ha facilitado información que llevó al juzgado finalmente a dar luz verde a la detención de Chibolín, pero librarla de la detención preliminar a ella. Henry Shimabukuro era uno de los asesores en la sombra de Pedro Castillo, un hombre que estaba muy cerca del expresidente siempre y que conocía los trascendidos de Palacio de Gobierno. Él ha hecho importantes revelaciones. Ha dicho, por ejemplo, que Andrés Hurtado recibía 50.000 soles mensuales de la DINI por el jefe de la DINI de entonces, y además también ha revelado que recibía un codinome, es decir, un apelativo que sería Chivito. Eso es lo que él ha dicho, pero le dijo más a Igor Malca. Se refirió a congresistas que votaron por la vacancia de Pedro Castillo y cuyos nombres serían revelados próximamente en medio de una serie de denuncias que conoceremos. La entrevista con más detalles en exclusiva en el informe de Igor Malca. Andrés, ¿tienes algo que decir? La misma llave de sus grilletes, la que le dé la libertad, podría abrir toda una caja de Pandora. Se va a someter a la colaboración eficaz y muchos, te digo así, el informe a través de pruebas contundentes. El presidente Castillo, una vez que dio esa lectura, me llama y me dice, ingeniero, tenía razón. 1.180 millones de dólares. Y es que tal parece que después de esta puesta en escena, en mayo de 2022, el presentador de televisión buscó reunirse en privado con el entonces presidente de la República. Según Shimabukuro, ya le había dado cierta información a Castillo. Igual, el equipo de inteligencia de la DINI, que tenía una oficina en Palacio de Gobierno, hizo algunos hallazgos. Hay conexiones entre Andrés Hurtado, están involucrados algunas personas en ese tiempo de la gestión del presidente Castillo, y en operaciones de lobbies, ¿no? Las sospechas eran muchas, sobre todo de gestión de intereses. De obras, servicios, mantenimientos. Él concerta al funcionario con el privado para realizarse la operación y él ganar una prebenda, ¿no? Sospechas también de proxenetismo, presuntos vínculos con el narcotráfico se incluían en el expediente. El entonces mandatario, según su ex asesor, determinó: por más que insista el señor Fernández, no lo quiso recibir, y es por eso que lo dejó esperando en la sala Quiñones, ¿no? En la entrada del despacho presidencial, porque nunca lo atendió. Según Shimabukuro, fue tal la incomodidad del presentador que dejó de halagar a Castillo y se centró en el ex jefe de la DINI, José Luis Fernández, quien tiene mucho que explicar. Bueno, son los dichos del señor Henry Shimabukuro, muy astuto, de acuerdo a esta versión, Andrés Hurtado, como para tratarse de una persona con déficit de atención, ¿no? Hiperactividad puede ser, porque estaba aquí, allá y acullá. ¿Vieron algo que ver? Declaren y digan exactamente qué vínculos y para qué tenían con Andrés Hurtado. La congresista Barbarán, por ejemplo, Rosángela Barbarán, ¿no? Debe haber escuchado a Shimabukuro porque ella misma ha salido a decir que a ella la sacaron de la pauta de un programa de Andrés Hurtado porque le pidieron $1.000 por aparecer en el programa y que como ella no los tenía, a pesar de que ya estaba en el canal, le dijeron, bueno, adiós, sale usted de la pauta. Y escuchemos lo que dijo en sus propias palabras. Yo fui una oportunidad invitada, ¿no? Y lamentablemente me sacaron de la pauta porque me habían solicitado un cierto monto. Yo me acuerdo que yo estaba en campaña y recibí una invitación que se veía que muchos candidatos asistían a diferentes programas. ¿No recuerda quién invitó? Ningún otro programa, por ejemplo, ningún otro canal que nos ha brindado un espacio nos había dicho en algún momento. Entonces, el mismo día de la entrevista me dicen de que no podía participar porque, o sea, creo que era un costo de $1.000, nuevamente, cosa que para mí era imposible pagarlos.
Ahora, ¿pasó solo con Rosángela Barbarán? ¿Realmente era una tarifa que se cobraba para aparecer en su programa? No podemos afirmar que todos los que hayan aparecido hayan pagado. Sería no solamente prematuro, sino irresponsable hacer ello. Pero el testimonio de Rosángela Barbarán nos lleva a suponer pues, que ese señor aparentemente o alguien cercano a él pedía el dinero. A Rosángela Barbarán le dijeron no aparece y en efecto no salió, ¿no? Y ella misma ha reconocido que nunca nadie le pidió dinero por ofrecer una entrevista. En fin, el tema tiene para largo, pero ¿dónde comienza? A ver, vamos al primer capítulo de toda esta historia. Cuando, ustedes recordarán, este testigo protegido de la Fiscalía, el señor Iván Ciucho, un testigo protegido de otro caso, hagamos ahora, respiremos y vayamos a otro lado para tratar de entender los Guayquis en la sombra. Esto tiene que ver con Nicanor Boluarte y con todo el entorno de la actual presidenta. Bueno, un testigo protegido de esa investigación, el señor Iván Ciucho, denunció que había sido secuestrado. Es más, vimos a la doctora Marita Barreto, ¿no? Y, por supuesto, la primera impresión era, wow, si lo están secuestrando es porque no quieren que hable, no quieren que siga colaborando con la Fiscalía, pero el secuestro resultó no serlo. Es decir, fue una simulación o fue lo que dijo una coartada de Ciucho, que en realidad tenía otra razón para haber salido de su casa. Y ahora vamos con esa historia, que es el primer capítulo, el origen de todo. Era la imagen del escándalo, la llegada de presuntos secuestradores de un testigo protegido, Iván Ciucho. Un acto que significaría la génesis de la caída de Andrés Hurtado Chibolín. A casi un mes de este episodio, se ha conocido que el presunto secuestro fue nada más y nada menos por un intermediario, Enrique Martín Carranza González, quien ha señalado a las autoridades la verdad del presunto secuestro que indignó hasta la propia fiscal Marita Barreto. Esto sin duda trae una evidente preocupación por la vida y la integridad de un testigo que colabora con la Fiscalía. Y es que Iván Ciucho era sinónimo de legalidad y transparencia en las investigaciones del caso Los Guayquis en la sombra, luego de que denunciara a Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, de haberlo presionado a firmar un recibo falso por 15,000 soles, que la policía encontró en su oficina tras allanarla, y así señalar que el dinero pertenecería a Ciucho y no a él. Por ello, se acogió a la colaboración eficaz y así revelaría detalles inéditos que ayudarían a conocer el nexo de Mateo Castañeda con Nicanor Boluarte, sindicado cabecilla de la organización criminal. Tras el falso secuestro, salió Javier Milei a señalar que sus primos, los Ciucho, estaban inmersos en el tráfico de armas, lo que provocó que Ana Ciucho revelara detalles inéditos de los tentáculos de Andrés Hurtado. Hoy por hoy, se ha descubierto que todos están implicados y para no levantar sospechas, se llamaban bajo apelativos. Iván Ciucho era conocido como Alibaba, Javier Milei recibió el alias de Bobby, pero Andrés Hurtado lo llamaba Chipa. El presentador era Chibolín y finalmente, la cuestionada fiscal Elizabeth Peralta, quien habría favorecido a personas allegadas a Andrés Hurtado, era conocida como Madre. Muy bien, y como habíamos adelantado, ya ha sido confirmado por nuestro investigador, jefe de nuestra unidad de investigación, Alonso Ramos, a través de su cuenta en X. Dice lo siguiente: último, Andrés Hurtado se acogería a colaboración eficaz en pesquisas sobre tráfico de influencias y lavado de activos, que lo tiene contra las cuerdas y detenido. Los pasos para colaborar los inició en estas últimas horas, según fuentes judiciales, al verse acorralado. Iremos, por cierto, actualizando la información al respecto. Muy bien, damos un giro ahora en las informaciones y nos referimos al caso de la presidenta y el vehículo presidencial, conocido como cofre, que se habría supuestamente utilizado para que Vladimir Cerrón fugara y que había sido visto en Asia sin que se pueda conocer mayor detalle de por qué y para qué estuvo el vehículo ahí, pero de que cruzó el peaje, lo cruzó. El tema es que la presidenta ha negado que este vehículo, que es de uso exclusivo, y lo ha subrayado de esa manera, haya sido usado para esa fuga.
Pero todo esto dentro de un contexto que nos describe a continuación la siguiente nota. Respuestas tardías ya se han dado. El artículo en particular es de antaño. También las contradicciones. Y como esos relojes no son de mi propiedad. Ahora el caso del cofre pone a prueba nuevamente la credibilidad de Dina Boluarte. Y el vehículo en mención nunca salió de la jurisdicción de Lima. Lo dijo a pesar de que la concesionaria presentó el registro y las fotos del paso del auto presidencial por el peaje de Ica a finales de febrero pasado, cuando se buscaba a Vladimir Cerrón al sur de la capital. La mandataria niega que se haya transportado al prófugo, pero no ha explicado qué hacía su vehículo en Asia y deja entrever que ella estuvo allí. Los vehículos asignados al uso de la presidenta de la República son de uso exclusivo de la presidenta de la República. El tema está escalando y desde poco antes de este pronunciamiento, fuentes palaciegas ya estaban dando la versión de que aquel fin de semana la jefa de Estado visitó a una amiga de infancia en ese balneario. Ha trascendido la identidad del conductor, el suboficial de la policía Félix Montalvo, a quien buscamos en el domicilio que consigna en el RENIEC. No está, no vive acá, señor. Pero vivía acá, ya no vive acá ya. Yo soy su mamá, pero no sé. Al parecer, el agente condujo desde las 7:15 de la mañana, según un diario local, hasta las 9:37 del día siguiente. Lo resaltante del informe es que se consignaron 314 kilómetros de recorrido. La distancia al balneario es de unos 120 kilómetros, ida y vuelta sumarían unos 240, lo que no coincide. La Casa Militar autorizó la salida del auto, pero la presidenta no registró actividades oficiales esos días. Hay teorías sobre el fondo político de esta presunta colaboración y encubrimiento. Eso tiene que ver con una negociación de que es yo te doy y tú me das. Te apoyo desde el Congreso, yo Perú Libre, y tú dejas a mi líder afuera. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo están tirantes. Los incendios provocaron la reacción de varias bancadas que no dieron el permiso a Boluarte para viajar a Estados Unidos. Ella devolvió el golpe negándose a cualquier insistencia. 2 ministros de Estado están en la mira de interpelaciones, aunque todo podría estar dentro de un cálculo político. Estamos hablando de una gobernante que no tiene parlamentarios, pero que hoy convive con su gobierno. Es decir, hay un matrimonio, ¿no?, forzado o no, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo cierto es que el tema del cofre, Palacio de Gobierno lo ha elevado casi a nivel de secreto de Estado. Se ha declarado como reservada toda la información y se dará solo a algunas entidades siempre y cuando cumplan algunos requisitos. Por ejemplo, que una comisión del Congreso tenga facultades investigadoras. Complejo, la verdad, complejo y difícil el solo hecho de que una presidenta no tenga credibilidad ante la ciudadanía. La situación de la presidenta Dina Boluarte, sobre todo cuando se resiste a responder a la prensa y lanza frases realmente que no terminamos de entender o que no vienen al caso, que quizá no sé si ella escuche o no escuche a sus asesores, pero los asesores deberían participar un poco más. ¿Qué dijo, por ejemplo, ahora sobre la información que vincula a este vehículo oficial con Vladimir Cerrón? ¿Cómo se refirió a esos rumores, a esos dichos? Vamos a escuchar a la mandataria. Anda nuevamente fabricando un muñeco sin pies, ni brazos, ni cabeza, pero muñeco, en fin. Y están diciendo que el cofre de la presidenta sacó por Ica al prófugo Vladimir Cerrón. Mentes siniestras, parece Chucky con su novia, la novia de Chucky. Andan fabricando estas historias. El cofre presidencial. Los vehículos asignados al uso de la presidenta de la República son de uso exclusivo de la presidenta de la República y nunca se subió a ninguno de los vehículos, porque no solo es uno, son varios. Nunca se subió el prófugo Vladimir Cerrón. Y el vehículo en mención de la placa G, no sé qué tantos, porque yo ni las placas me las sé, nunca salió de la jurisdicción de Lima. Así que si quieren fabricar, fabriquen algo más inteligente y no historias de Chucky con su novia. Historias de Chucky con su novia. Esos son los términos, esas son las palabras que utiliza la jefa de Estado.
¿no?, la más alta autoridad en nuestro país para referirse a investigaciones que apuntan a que hay algo raro en que la policía todavía no encuentre a Vladimir Cerrón, a pesar de que, como dijo en su momento el ministro del Interior, lo tenían prácticamente cercado. Eso es lo que se le reprocha, porque todos sabemos que la presidenta Dina Boluarte, y esto es imposible de ocultar y no es invento y no es el cuento de Chucky, llegó al puesto que ocupa hoy porque era la vicepresidenta del señor Pedro Castillo. ¿Y quién era el señor Pedro Castillo sino el candidato que tuvo que ocupar precisamente la candidatura a la presidencia porque Cerrón estaba impedido de hacerlo? Entonces, ¿hay o no asidero para creer que en algún momento, y viéndose ella sin bancada, como decía un analista político, pudiera haber ayudado a Vladimir Cerrón? Sobre todo cuando, además, el ministro del Interior también está envuelto en otros escandaletes que tiene que ir desmintiendo y desmintiendo o decir que no es su voz cuando sí lo era. Es patético realmente el espectáculo que ofrece el gobierno. Patético. Esto se soluciona muy rápido, ofreciendo la información, pero fíjense ustedes que el 17, es decir, esta semana, 2 días antes de que la Comisión de Fiscalización sesionara, una resolución del despacho para que solo si la Comisión de Fiscalización tenía facultades para investigar, se le entregaría el plan, el recorrido del vehículo. Algo que se habría resuelto. Si la presidenta es la más interesada en que no se hable de esto y pongamos los reflectores en otras cosas, pues entonces que simplemente se ofrezca la información y se transparente. Están obligados los funcionarios públicos. Un poco de respeto a la ciudadanía que no es tonta, que no cree en cuentos de Chucky, que tampoco cree en cajitas de UNIC. Por ejemplo, le recordamos a la señora presidenta cuando salió a mostrar la caja. ¿Y después qué pasó? Entonces, la pérdida de confianza se produce porque uno o dice imprecisiones o no dice la verdad. Y eso significa mentir. Es todo cuanto podemos opinar con relación a la presidenta de la República. Vamos ahora con otra información porque además, a propósito de ello, el congresista Juan en torno al asesinato de la enfermera Kimberly Tapia. El feminicida finalmente reconoció con sangre fría que él era el autor de este crimen espantoso. Pero la explicación que da es además, es otro cuento. Este sí parece un cuento de horror. Vamos a ver la nota. Finge estar poseído por el demonio para librarse de la cadena perpetua. ¿Por qué la mataste? ¿Era tu pareja? Mientras, los deudos de Kimberly Maricielo Tapia Ortiz siguen sin creer el trágico final de la enfermera de 28 años. Su confeso asesino ha decidido dar ante la policía una versión descabellada. Te doy mi amor, ay te lo pongo al lado de la luz del sol. ¡Que pedimos justicia! ¡Que pedimos justicia! Y es que luego de negar 2 veces su participación en el feminicidio, finalmente el monstruo de Cieneguilla aseguró que una voz demoníaca le ordenó asesinar, desmembrar y calcinar a la joven natural de Chancay, a quien eligió por su ternura y perfil enamoradizo. Según Joshua Guamán Pérez, la indicación de matar era dada al mismo estilo de un videojuego, donde tenía la misión de acabar con la mujer de la manera más cruel. Fue el 8 de septiembre cuando ambos llegaron a un condominio de Cieneguilla donde el feminicida ejecutó su macabro plan. Incluso reveló a los abuesos que había llevado todo lo necesario para limpiar los rastros de sangre y que no quede huella. Una versión que se contradice con la justificación inicial de que el demonio le ordenó todo, provocando su descontrol al interior del inmueble campestre por el que pagó 1.900 soles para hospedarse 2 noches mediante la plataforma Airbnb. De acuerdo con las pericias psicológicas, el feminicida presenta rasgos psicopáticos, mirada desorientada y una mente hábil para responder las preguntas de los agentes de homicidios. Hice todo lo que pude para lograr encontrar a mi hija. ¿Tú las mataste a Kimberly? ¿Por qué las llevó a Cieneguilla? Trágico final de una joven enfermera
quien creyó conocer en una plataforma de citas al hombre que podría encontrar el amor verdadero, pero terminó siendo su despiadado asesino. Enhorabuena, ya está ante la justicia. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar, ¿alcanzará la justicia a las hijas de Andrés Hurtado Chibolín? Y el mensaje que publicaron en sus redes sociales mientras su padre era detenido. Y también, incendio forestal arrasa todo, flora y fauna. Este es el panorama en Lamas, Tarapoto. Regresamos. Continuamos con más información. Nos ocupamos ahora de los incendios forestales que arrasan en nuestro país. Continúan arrasando. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en la región San Martín, donde están dejando un escenario devastador. Vean las imágenes para la flora y fauna silvestre. Esto que están ustedes viendo es la provincia de Lamas. El fuego se ha reactivado en algún punto y se ha podido observar que decenas de animales mueren en medio de las llamas. Es realmente, sobrecogedor. Esa puede ser una buena palabra para describir este espectáculo. En San Martín también, en medio de esto, se pudo recuperar, sin embargo, a una cría de oso hormiguero, pero imaginarán ustedes la desesperación que se puede sentir allí, ¿no? Cuando son decenas las hectáreas de bosque que se han perdido. Miren al pequeñito, ¿no? Un bebé. De rescate de especies silvestres. Pero es Lara no debería estar con su mamá, este pequeñito. ¿Qué habrá pasado con su madre? Pero imaginen ahí. Ay, qué lindo, es un osito hormiguero, coño, ¿no es? Además de todo el susto, ¿no? ¿Qué institución representa, señor? Vivo en Lamas, y apagó el incendio de acá del costado, ya vio animales y ni siquiera así nos han apoyado mucha gente. Y ahorita de nuevo estamos con estos problemas. Entonces, ni siquiera así le ponen a San Martín como quizás... Sí, como en emergencia, zona de riesgo. Zona de emergencia. Y después dice la Dina. Estamos dejando en custodia, nos dicen que no es un osito hormiguero, sino es... ¿Cuál es? Inti Pelejo nos mencionan que es este animalito. También tenemos información que nos llega desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, pero antes de ello, me fijo también en información de la Fiscalía, pero esto ya en Moyobamba. La Fiscalía Ambiental investiga a 2 responsables por el incendio forestal. El gobierno, que había minimizado estos incendios, ha tenido que reconocer la gravedad del asunto. La propia presidenta hoy decía además que está claro que los incendios son provocados. La tala de árboles, ¿no? Los cultivos de hoja de coca para extender el área a sembrar. Lo concreto, perdónenme, es que en efecto en Moyobamba estos incendios arrasaron con 2 hectáreas de bosque en el distrito de Rumizápa, donde las autoridades ya han identificado a los primeros sospechosos, ¿no? Este incidente fue denunciado por un ciudadano quien informó que el fuego se había propagado a la altura del kilómetro 5 de esa carretera, Rumizápa, y personal policial del Departamento de Medio Ambiente y de la Autoridad Regional Ambiental se trasladaron al lugar para constatar los daños. Este incendio arrasó aproximadamente con 2 hectáreas de una formación boscosa, lo que ha causado pues una pérdida importante de árboles en esa zona. Las autoridades encontraron a los propietarios del terreno, que son los señores Madison Bardales y Medardo Bardales, a quienes se les atribuye el presunto delito contra los bosques o formas boscosas. Ojo, ya es un delito quemar bosques en nuestro país, ya es un delito. Y en otras noticias, uno de los productos marinos más consumidos y solicitados, porque su precio además era bastante accesible, era la pota. Pero ahora ha subido de forma exorbitante, ha llegado a costar 20 soles el kilo. ¿Y qué ha pasado? Se ha reportado desabastecimiento en algunos mercados. Hasta 9 soles era el precio que tenía la pota antes. Fíjense ustedes, se duplicó. Más que duplicarse, el incremento del precio ha sido atribuido en parte a las actividades de pesca ilegal. En algún momento comentamos también
sobre estas embarcaciones extranjeras, chinas, ¿no? En muchos casos, que habían sido fotografiadas, filmadas, pescando en mar peruano. Vamos ahora con lo anunciado. La gran pregunta que nos